El cuarto domingo de Pascua lo dedicamos tradicionalmente a celebrar al buen pastor. La imagen del pastor es muy usual en los pueblos de Oriente para designar la relación entre un dirigente y su pueblo o la relación entre Dios y la comunidad. Algunos hoy han sido críticos frente a la imagen del pastor y las ovejas porque se imaginan que la oveja es signo de un seguimiento ciego, el borrego que sigue sin pensar. Sin embargo, no era este el sentido del uso de esta metáfora en el pasado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la encontramos como signo del cuidado de Dios por su pueblo. Es famoso el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Los profetas Jeremías y Ezequiel estaban denunciando cómo los dirigentes del pueblo eran como pastores que se alimentaban de la lana, de la carne de las ovejas y no las cuidaban, y cómo Dios, para salvarlos, vendría a Él y sería Él directamente el pastor de su pueblo. Entonces la imagen del pastor y las ovejas tiene implícita la idea de la salvación del pueblo. En el capítulo 10 de San Juan, Jesús dice de sí mismo: yo soy el buen pastor. La palabra que nosotros traducimos como buen en realidad es kalos, que puede significar bello. Yo soy el pastor bello, pero que significa también bueno en el sentido de eficiente. Creo que de ahí viene la palabra calidad, kalos, calidad, es decir, un pastor que hace lo que tiene que hacer. No bueno en el sentido de él es muy bueno, muy manso, como se pintan algunas imágenes del buen pastor, sino bueno porque hace lo que se espera del buen pastor. ¿Y qué se espera de un pastor? Que cuide y que proteja a las ovejas. ¿Qué hace de Jesús un buen pastor? Que este cuidado de las ovejas lo hace exponiendo su vida, desprendiéndose de su vida para salvar a las ovejas. La expresión que Jesús utiliza 5 veces en esos versículos es poner la vida, en el sentido de desprenderse de ella, queriendo decir que la vida de las ovejas es considerada de más valor que la vida propia. Y esto hace que Jesús sea realmente un pastor excelente, un pastor bueno, un pastor tan bueno que incluso pone su propia vida para la defensa de las ovejas. Ahora, esta frase, que como dije se repite 5 veces en esos versículos, es explicada por Jesús desde 3 referencias distintas. Primero, a su contraposición con el asalariado, segundo, a su relación con las ovejas, y tercero, a su relación con el Padre. Miremos esas 3 partes. Primero, Jesús es el buen pastor porque hace aquello que un asalariado jamás haría: dar la vida, poner la vida suya como protección de las ovejas. El asalariado sale corriendo cuando ve al lobo. El buen pastor, si es buen pastor, se arriesga para defender a sus ovejas. ¿Por qué el pastor lo hace y el asalariado no? Porque el asalariado no tiene ninguna relación con las ovejas, no son suyas, dice Jesús. Es decir, que lo que hace que el pastor pueda arriesgar su vida por las ovejas es que las considera suyas, que hay una relación real entre él y ellas. 2. Esta relación es descrita por Jesús con el verbo conocer, pero no se trata de un conocimiento simplemente epistemológico o cognoscitivo, sino de un conocimiento íntimo, como aquel que hay entre Dios y Jesús. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Entonces, la misma relación que hay entre el Padre y Jesús, que es una relación de intimidad, en el que el conocimiento es una forma de amor, esa misma relación es la relación que hay entre Jesús y sus ovejas. Es por eso que puede poner su vida a favor de las ovejas, porque las ama y las conoce de manera íntima. Y aquí Jesús da un salto grande que sorprende a todas las ovejas de su redil. Resulta que fuera del redil existen otras ovejas que también son suyas. Es decir, Él no solamente pone su vida por las ovejas del redil conocido, sino por ovejas que están fuera del redil, también por las de afuera, porque las de afuera también son suyas. La vida de las ovejas de afuera también es valiosa a sus ojos. Y 3, dar la vida es una acción que se entiende solo desde el amor
y es una acción totalmente libre. Jesús quiere dejar muy en claro esto. Primero, que es porque el Padre lo ama. Es decir, Jesús se siente tan amado que solamente por el amor que Él experimenta puede amar profundamente a las ovejas también Él y dar la vida por ellas. Y es un acto de libertad porque nadie lo fuerza, nadie lo está obligando. Aunque sea un mandamiento del Padre que lo ama, Jesús dice: yo tengo autoridad, tengo la libertad de dar la vida. Y este no es un acto final, porque con la misma autoridad con que la pone, Él también la puede recobrar. Es el anuncio de la Pascua, y por eso nosotros estamos leyendo esto en el cuarto domingo de la Pascua. Entonces, lo que queda claro de esto es que Jesús, dando su vida por las ovejas, es la demostración de que Él es el pastor verdadero. Y por tanto, podríamos tranquilamente quitar la imagen tradicional de un pastor, muchas veces muy romanticoide, cuidando corderos, y mostrar que este es el buen pastor. Cristo en la cruz, dando la vida, poniendo su vida a favor de todas sus ovejas, incluso de las que no son del visible redil. A partir de esto que estamos diciendo, yo quisiera invitarlos a dos breves reflexiones. La primera frente al pastor y la segunda frente a las otras ovejas. Entonces, la primera frente al pastor. Jesús nos está presentando una contraposición entre un pastor verdadero, y Él es el modelo del pastor verdadero, y un simple asalariado. Y esta contraposición de Jesús debería ser para nosotros medida de discernimiento a la hora de descubrir quién es de verdad un pastor de nuestro pueblo y quién no lo es. Abrir los ojos ante todos aquellos que se presentan con cara y disposición de buenos pastores, pero que en realidad son simples mercenarios, simples asalariados que están detrás de su propio interés, y a los que no les interesa para nada la comunidad, el pueblo, el rebaño. No les interesa la suerte del rebaño porque simplemente no los conocen, no son suyas, son unos desconocidos para los que las ovejas son simplemente la posibilidad de subir. Este tipo de mercenarios los encontramos en todos los ámbitos. En el ámbito religioso, no sé, un párroco que solo atiende a horas de despacho o que solo celebra las misas por las que se les paga un estipendio. Las encontramos en ámbitos educativos, un profesor que está durante un año con un estudiante, pero nunca se dio cuenta que no había comida en la casa del estudiante y su desnutrición era lo que hacía que no rindiera, solo se preocupaba por las notas y por su sueldo. Peor aún, ese tipo de asalariados abundan en el ámbito político. En tiempo de campaña se presentan con promesas de salvación. Los vamos a salvar de ser como otro país que está peor que nosotros. Pero en realidad solo quieren alimentarse de la lana de las ovejas, de su leche y de su carne. Y la suerte de ellas no les importa. ¿Qué es lo que desenmascara al falso pastor? Cuando llega el lobo. Y ese tiempo de pandemia, un inmenso lobo ha ayudado a desenmascarar a muchísimos de nuestros políticos. En estos momentos se puede evidenciar los intereses de quién son los que verdaderamente importan para los que están guiando políticamente al mundo. Ante la amenaza del gran lobo del COVID-19, con todo lo que implica la pandemia mundial, la vida de quién es la que realmente importa a los políticos y a todo tipo de pastores de nuestros días. Esto no solamente aplica a aquellos pastores que son oficiales, sacerdotes, profesores o políticos o otros. Implica a todos los que tenemos de alguna manera la misión de cuidar. Padres que cuidan de sus hijos, hijos que cuidan de sus padres ancianos. De hecho, todos estamos llamados a cuidar de otra persona. Una persona que no tenga nadie a su cuidado es una persona infecunda y estéril. Estamos siempre llamados a cuidar de otros. Nuestro cuidado será auténtico si existe una verdadera relación. Si lo hacemos no pensando en el provecho que podemos sacar, sino en que la vida de aquel o aquella a la que estamos cuidando verdaderamente importa. Importa tanto hasta el punto de que yo empiezo a arriesgar y a dar mi vida para la vida de la otra persona. Y el segundo punto de reflexión es: ¿qué hay de las otras ovejas? Son ovejas de Jesús, le pertenecen a Él. Él dijo: también tengo, son suyas, pero no son de este redil visible. Y Jesús no dijo que iban a formar un día un solo redil, dijo que formarían un solo rebaño bajo un único pastor. Es decir, que lo que genera la unidad no es la unidad del redil visible, sino
la unidad de ser seguidores de un único pastor. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las otras ovejas de Jesús? Hay veces que tenemos una superioridad de redil. Todo lo que esté fuera de nuestro redil no tiene el mismo valor que los que están adentro. Los que están adentro somos, de alguna manera, el tipo elegido. Los que están dentro de mi iglesia, los que están adentro de mi movimiento, dentro de mi comunidad, dentro de mi provincia, los que piensan como yo y mi grupo pequeñito, mi redil elegido, lo piensan. ¿Qué ocurre con los de afuera? Con los que tienen un comportamiento distinto, unas creencias distintas, una forma frente a la vida distinta, quizás una postura política distinta, no sé, frente a todo lo que sea fuera de nuestro redil. De hecho, hay mucha gente allá afuera. Son más los de afuera que los de adentro. Y Jesús dice que allá afuera tiene otras ovejas y que son suyas. Juan capítulo 10, versículo 16, es un manifiesto contra la exclusividad de un redil. En el tiempo de Jesús, esto se refería al redil, este redil del pueblo de Israel, que era el pueblo elegido, y las otras ovejas, que eran todos los que estaban fuera del pueblo elegido de Dios, que es Israel. Resultamos ser millones y millones las ovejas de Jesús que no somos del pueblo de Israel. De hecho, resultamos ser más las de afuera que las de adentro. En nuestros días el Señor sigue expandiendo los límites de su rebaño. Bajo su único pastoreo, todas sus ovejas, independientemente de dónde se encuentran, están llamadas a escuchar su voz. ¿No debería ser también nuestra actitud una actitud de acogida por todas aquellas personas que de una u otra forma consideramos fuera de nuestro redil? El Evangelio de Juan no solamente llama a Jesús pastor, sino que también lo llama cordero. En el Apocalipsis, el cordero es pastor, el cordero que guía y todos lo siguen a donde quiera que él va. La forma como Jesús cuida, en definitiva, es el hacerse como el más pequeño de todos. El cordero es el más débil, es el último, es el que va atrás porque es más lento, el que menos fuerzas tiene. Y es haciéndose como el cordero, experimentando no la fuerza del pastor, sino la debilidad del último, como el Señor se hace verdadero pastor. A todos los pastores que realmente lo son, a todos aquellos que dan y ponen la vida por sus ovejas, desde mi mamá hasta el Papa Francisco, en este cuarto domingo de la Pascua, les deseo un buen día del buen pastor, que cada día nos configuremos más como pastores y ovejas, corderos, al estilo de Jesús. Paz y bien.